vamos a seguir revisando algunos temas con respecto a lo que está sucediendo con el alza de casos, porque está preocupando generación este explosivo aumento de contagios de COVID-19 que se ha registrado en los últimos días acá en nuestro país. Autoridades se reconocen que dicha alza en los casos estaría relacionado a la variante Omicron. Nos acompaña para conversar de esto el doctor Ignacio de la Torre. Él es el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Está ya con nosotros para poder conversar sobre esta situación que nos tiene a todos bastante preocupados, teniendo en cuenta además que el gobierno ya dijo que se descartaban las cuarentenas y tampoco iban a realizar el cierre de fronteras. ¿Serán estas las mejores medidas en este momento? Muy buenos días, doctor. Hola, Ignacio. Hola Marianela, hola Roberto. Estamos preocupados tal como tú lo dices, porque efectivamente el aumento de los casos ha superado todo lo que habíamos visto previamente, un aumento sobre el 150% de los casos en una semana y una positividad que se duplicó prácticamente en 10 días, que es una situación compleja que está totalmente explicada por Omicron, como el virus o la variante del virus que está produciendo la enfermedad, pero por otra parte también está explicada por el comportamiento social que estamos teniendo con actividades que tienden a facilitar el contagio, como lo son las mayores aglomeraciones y las actividades que ocurren en espacios cerrados mal ventilados. Y es ahí donde creo que parten las primeras medidas. Antes de pensar en confinamientos, tenemos que preguntarnos dónde está la comunicación de riesgo a nivel nacional, desde la autoridad de gobierno y la autoridad sanitaria, cómo le estamos transmitiendo a la ciudadanía que hoy día estamos en una situación de cuidado o de peligro y que tenemos que volver a cuidarnos. Creo que ese mensaje es el primero que se debe instalar y creo que eso lo estamos echando de menos y hemos solicitado y reiterado que haya una mejor comunicación de riesgo del momento actual. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esa comunicación? Porque uno ha escuchado a las autoridades reiteradamente que insisten en el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, que se vayan a vacunar. Las vacunas están disponibles. De hecho, somos el segundo país en el mundo que va a iniciar esta cuarta dosis después de Israel. ¿Cómo mejorar esta comunicación de riesgo para que la gente finalmente entienda de que la pandemia aún sigue y que esta variante Omicron es aún más contagiosa que las variantes que ya conocíamos anteriormente? Es muy buena tu pregunta y lo primero que creo que tiene que pasar es que durante muchos periodos de la pandemia el gobierno ha utilizado los éxitos de las estrategias que han implementado como una propaganda para promover la buena forma que realizan las cosas, y me parece que está bien destacar lo positivo. Por el contrario, otros agentes sociales han manifestado los errores y los fracasos de las medidas como una crítica directa al gobierno. Y también me parece bien en una democracia moderna que cuando se producen situaciones que no son correctas, estas se puedan socializar. Pero lo que necesitamos hoy día es una comunicación de riesgo que es muy distinto a una propaganda política en favor o en contra del gobierno. Y comunicar el riesgo significa que nosotros hace un mes atrás estábamos bajo los 1.500 casos diarios. Hoy día teníamos el primer caso de Omicron y hoy día tenemos más de 4.000 casos diarios. En algunos días incluso nos estamos acercando a los 5.000 y la autoridad cuando dice que vamos a llegar, por ejemplo, el ministro habla de 6.000 casos hace un par de semanas atrás, el presidente habla de 10.000 casos. El punto es que no podemos decir vamos a tener 10.000 casos y pasar al siguiente punto como que esto fuera normal. Nuestra red de salud ya está muy afectada con los 4.000 casos diarios, está tensionada al máximo en algunas regiones, ya no hay camas disponibles para los pacientes y eso no lo podemos aceptar como algo normal y tenemos que tratar de transmitir entonces lo siguiente. Estamos viviendo un momento difícil, no para asustarnos, sino para invitarnos a reflexionar sobre el momento complejo y tomar medidas que sean más sensatas. ¿Cuál es una medida sensata hoy día? Evitar los lugares cerrados, como podría ser, por ejemplo, una multitienda o un mall, un restaurante en interior. Ignacio. Y si yo invito a la ciudadanía a cuidarse, es menos probable que tomen algunas decisiones riesgosas. Ignacio, ¿no será que la falta de una comunicación de riesgo se da en base a lo que se está viendo que está ocurriendo en el hemisferio norte, donde hay una gran cantidad de casos
que finalmente no producen las muertes que sí produjo la pandemia en un principio, no produce los casos de gravedad que sí producía en un principio, teniendo en cuenta también que hay un alto porcentaje de vacunación en nuestro país. No tiene que ver poner paños fríos y poner en la balanza también la cantidad de vacunados y la agresividad con la que ataca este virus, esta variante. Mira, es muy interesante tu planteamiento, pero Estados Unidos, por ejemplo, hoy tiene el mayor número de casos, pero también tiene el mayor número de hospitalizaciones en todo el tiempo de la pandemia. Porque acá hay un tema que se ha transmitido y que cuesta explicarlo. Voy a intentar hacerlo de la manera simple. Con Delta, si nosotros consideramos que había un 1% de posibilidades de ser hospitalizado, y con Omicron hay un 0,1% de posibilidades de ser hospitalizado, lo que tú estás diciendo es que Omicron en este momento produce 10 veces menos riesgo de hospitalización. Pero si tú tienes 10 veces más contagio, el número final de hospitalizados es el mismo. Y las camas en Chile son un recurso limitado. Y los trabajadores de la salud que deben atender esas camas también en este momento son un recurso humano limitado. Entonces, no es lo mismo que tengamos 1.000 casos diarios de Omicron a que tengamos 10.000. Y esa menor letalidad que se ha planteado de Omicron queda superada si es que el número de contagios diarios o semanales se eleva demasiado. Entonces, para que lo que tú dices se cumpla, nosotros necesitamos no llegar a los 10.000 casos diarios. Y ahí es donde está el primer punto. Comunicar que esta es una situación que globalmente como sociedad nos afecta, porque si hay 10.000 contagios diarios y se produce un aumento mayor al actual en las consultas, otros pacientes que tienen otras patologías no van a poder ser debidamente atendidos de forma oportuna y de calidad en los hospitales, como ya nos pasó antes, y eso produjo una postergación de tratamientos que ha generado daño en la salud de muchos pacientes. Entonces no es solo la letalidad o la cantidad de personas por Omicron que se hospitaliza, sino que es cómo podemos todos responder frente a esto. Entonces, comunicación de riesgo, y te voy a dar un ejemplo. Hoy día sabemos que la variante Omicron es más contagiosa. Sabemos también que la tercera dosis protege más. Y si bien es cierto, estamos avanzando en una cuarta dosis, el grupo al que estamos dirigiendo la cuarta dosis es muy específico, son los inmunodeprimidos. Pero necesitamos reforzar la campaña de la tercera dosis o la dosis de refuerzo, porque hay cerca de 4 millones de chilenos mayores de 18 años que les corresponde esta dosis, que no se la han administrado, y eso es otro dato que tenemos sumamente concreto. La dosis de refuerzo sirve para reducir el contagio y las formas graves por Omicron. Por lo tanto, si usted es una de estas 4 millones de personas que aún no se ha administrado su refuerzo y le toca, no solo porque su pase de movilidad va a quedar sin funcionamiento, sino por proteger su vida y la de su entorno, ayúdenos poniéndose su dosis de refuerzo. Ahí tienes un mensaje para un grupo de personas importantes que aún no se ponen su dosis de refuerzo. Usar una mascarilla del tipo FFP2 en simple, la KN95, para estar en espacios cerrados mal ventilados, es una herramienta de protección adicional que tú puedes tomar para evitar contagiarte. Perfecto, muchas gracias, doctor Ignacio de la Torre, presidente de Colmed. Mejor poder deseado. Ahí sí, ya, se nos quedó pegado. Muchas gracias, doctor Ignacio de la Torre, presidente de Colmed Valparaíso, que nos da este interesante análisis de lo que sucede con la confianza que pueden producir las vacunas y también que esta variante Omicron no sea tan letal. Pero entonces el llamado es a no confiarse, seguir con el esquema de vacunación y estar atentos a las medidas que aquí se deben tomar debido al aumento de casos. Gracias, Ignacio. Bueno, ahí justo lo perdimos al doctor, pero agradecemos haber estado con nosotros esta mañana.